La pelota está en marcha. Era el caballero Guaireña. Otra vez Brizuela, le va a pegar, lanza al centro para Nildo, cabeceó. No pasó lejos. Pasó cerca, hasta te diría, en esa acción en el centro. De parte de Brizuela, que lo encuentra bien posicionado a Nildo. Barreto juega por el medio. Balón para Juan Martínez. Va a buscar la cabeza de Clementino. Viene el centro, arriba Clementino. Engancha la pelota, poste. Y Paniagua rechaza. Fue buena la acción. El centro de Martínez para Clementino González. Expectante de esta situación, lanza al centro. Busca la cabeza de Clementino. Cabeceó. Vera. Bandera arriba, por ahora no se festeja. ¿Estaba adelantado José Vera? Hay que ver, entró muy solo realmente para aplicar ese cabezazo. Y sí, estaba en posición adelantada. Correcto el asistente. La posición adelantada de parte de José Vera. Mal control de Barreto, se mete Nildo, va a pegarle Nildo, abrió la pelota para allá, la remató José Núñez. Yerra el arco, se equivocó primero Barreto. A ver si por arriba, con la pelota quieta, viene el gol. Arriba el balón, salta Murillo, cabeceó, el arquero da rebote. Y va quitando como puede Paniagua. Complementa Ocampos, se salva Guaireña, ganó el venezolano. Corre Milton, está fresco el carapegüeño. Marca el pase, Brizuela está habilitado. Ahora sí, Brizuela hizo revancha, Brizuela remató. Rebote que le va a quedar a Ocampos, ¡Ocampos! Se salva General. Contragolpe se convierte en la herramienta para el equipo de Troadio Duarte, pero Brizuela no está fino a la hora de la puntada final. Otra vez Martínez. Casi 39, viene el centro, arriba la pelota, Murillo cabeceó, el arquero da rebote y a la pasada Aquilino levanta para impedir que el rebote le favorezca otra vez al venezolano. Dio hasta donde pudo Clementino González. ¿Y quién es el destacado del cuadro de la República del Guairá? Héctor Espino. Bien, ya va a tener el privilegio Alberto Miguel Orué para dialogar con ellos. Vamos a grabar la figura y el destacado porque inmediatamente se vienen los encuentros de la fecha entre Olimpia y Tacuary y Cerro Porteño Ameriano. Amarilla para Milton. Y esto te diría, podría ser roja. Te dije. ¿Qué se va a revisar? ¿Lo de Milton? Sí, te dije. ¿Es para roja? Innecesario lo de Milton Maciel. Va a quedar con 10 jugadores el conjunto de Guaireña. Anula el amarillo. Todo tuyo, Alberto, porque se va a ir expulsado. Roja. Sí, tarjeta roja para Milton Maciel, camiseta número 17. Ahí está Lautaro Comas. Duarte interrumpe, el árbitro dice que terminó el partido con este resultado definitivo. 0 para General, 0 para Guaireña. Gracias, buen trabajo como siempre Alberto Miguel Orué. Hasta la próxima.